Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Este programa es presentado por @WayFitness Caracas, somos más que un gimnasio. @Lombardo Piso Sportwear, vístete bien. @NBL Comunicaciones, cambiemos la forma de expresarnos al hablar. @Superficio, te ayuda a moverte y a sentirte mejor. @Mermaid Venezuela, Venezuela tiene sirenas. @Dulce Piso Caribe, dulce como el Caribe. @Borboleta Piso SR, luce espléndida. @Luchi Oficial, Luchi siempre Luchi. @Doctora Antivejez, @Box.gravity. Hola, hola, feliz día tengan todos, feliz jueves, hoy 23 de septiembre, estamos aquí por la cabina de tnoradio.com. Para mí, un inmenso placer estar transmitiendo nuevamente una mañana acá con ustedes. Recuerden que estamos bajo la dirección general de Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, en la coordinación de operaciones Roxy Belmaterano. ¿Cómo está, Roxy? Eso, coordinación de operaciones, eso. ¿Te extrañaba? Yo también te extrañaba muchísimo, me extrañaba. Me tenías abandonada. Esto es un abandono. Tú a mí, yo a ti. Volvimos, aquí estamos. En nuestro ser fundador, bueno, nuestro queridísimo Rafael Casela. Y en la producción de mi programa, Bárbara Caguán. Hoy tenemos un invitado súper especial. Como siempre, recuerden que traemos acá información relacionada a la actividad física, al fitness y a la salud. Entrevistando profesionales en cada área, ¿bien? Hoy nos acompaña el doctor José Vicari. Él es cirujano de la mano, traumatología general. Tiene sus consultas en el Centro Médico Docente La Trinidad y Policlínica La Arboleda. Experto en túnel carpiano, nervio, hueso, músculo, tendón, ligamento y vasos del miembro superior. El tema de hoy es el síndrome del túnel carpiano. Buen día, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Merly. Gracias y muy agradecido por la invitación a tu programa. Y bueno, aquí estoy presto para ayudarte a aclarar las dudas referentes al síndrome del túnel carpiano. Un inmenso placer, ya habíamos tenido una entrevista, recuerdo en pandemia, pero eso fue por un live. Ahora, bueno, sí, tengo el gusto de tenerlo aquí presencial. En vivo y directo. Y en vivo y directo. Sí, vamos a comenzar por el principio, doctor. ¿Qué es el síndrome del túnel carpiano? Bueno, primero que nada tenemos que definir qué es el túnel carpiano. Okay. Que todos los pacientes siempre en la consulta quedan con la duda de saber dónde está el túnel carpiano. ¿Es un músculo, es un hueso, es un tendón? Okay. Entonces resulta que el túnel carpiano es una estructura anatómica que está compuesta, cuyo piso está compuesto por los huesos del carpo, y en la cara superior o el techo está formado por el ligamento anular del carpo. Entonces por ese túnel prácticamente anatómico pasan las arterias, pasan las venas, pasan los nervios, pasan los tendones que hacen que la mano pueda cumplir la función de abrir y cerrar, de abrir y cerrar la mano. Okay. Entonces cuando hay un aumento de presión a nivel de ese túnel es donde viene a aparecer la sintomatología del síndrome del túnel carpiano. Ok, ¿y estos síntomas cuáles son? Básicamente, como una persona se da cuenta que algo no está fallando. Básicamente el paciente te dice, doctor, tengo disminución de la fuerza muscular, tengo hormigueo, tengo sensación de hormigas o pullas en la punta de los dedos, sobre todo en la yema de los dedos. Es decir, cuando toco a la persona o saco la ropa de la lavadora siento que tengo como corriente electroestática. Okay. O cuando cierro el carro siento un chispazo, un corrientazo. No me diga eso, porque yo digo que tengo mucha energía. No, eso me da corriente. Eso es electricidad estática por síndrome del túnel carpiano. Okay. Hay dolor, hay sensación de entumecimiento en la mañana, sobre todo en la mañana las pacientes se paran con la sensación de que tienen como un guante puesto que le dificulta cerrar la mano. Y en la medida que va pasando las horas de la mañana va mejorando la parte funcional hasta que logra hacer el puño. Ok, he leído que es más comunes en las mujeres. ¿A qué se debe? Básicamente en las mujeres hay un componente de tipo hormonal. Okay. Es decir,
Las mujeres, como hacen actividades manuales más frecuentes que los hombres, Ok. tienen el componente hormonal donde ya al momento de la premenopausia o la menopausia, ponle tú 35, 40 años, Ok. empiezan a disminuir las hormonas femeninas, Sí. y esas hormonas femeninas hacen que los ligamentos empiecen a endurecerse. Entonces, si ya dijimos que el túnel es una estructura cerrada que está formada por los huesos del carpo en el piso Ujú. y el techo con el ligamento anular del carpo, ese ligamento anular pierde elasticidad. Y al Ok. perder elasticidad va comprimiendo de manera progresiva el nervio, condicionando a que se produzca la sintomatología. Imagínese usted. A ver, otros factores que pueden llevar a ese síndrome al túnel carpiano, o sea, ¿qué otro factor? Bueno, hay factores, está reconocido que hay factores genéticos, el tipo de actividad manual que hacen, sobre todo las que amasan, las que hacen costura. Siempre se ha las que escuchado el tejen. uso del mouse, ¿eso es cierto? ¿En Sobre las todo computadoras? ahorita en los tiempos de pandemia hay el uso del mouse por sobreuso y abuso del movimiento de flexo-extensión de la muñeca Ok, o lateralización de la muñeca. ok. Y el movimiento de flexo-extensión, cada vez que tú haces este movimiento, comprime el nervio mediano y nervio. produce la sensación de adormecimiento en los dedos. Muy bien. ¿Tiene tratamiento? Esa es la pregunta mágica, A ver, porque todo el mundo siempre le huye al tratamiento quirúrgico. correcto. Entonces, si es un túnel de carpo incipiente, tú puedes manejarlo con medio físico, algo de rehabilitación, algo de reposo, algo de antiinflamatorio y un poquito de terapia ocupacional. Como ya dijimos que el problema es un problema netamente de tipo mecánico, Ujú. toda esa actividad que podemos hacer con el tratamiento médico o con el tratamiento fisiátrico va a mejorar la consecuencia, más no la causa, porque la Ok. causa sigue siendo netamente el endurecimiento del ligamento, Del ligamento y que del comprime nervio. el nervio. El nervio, correcto. O sea que sin duda en algún momento hay que recurrir a una intervención A una quirúrgica. intervención quirúrgica. Ok. Es el tratamiento definitivo Y en para este- lograr la descompresión completa del nervio. Eso es lo que le iba a preguntar. En este caso, ¿en qué consistía esta intervención quirúrgica? O sea, ¿cuál es la idea de la intervención? Es una intervención sencilla. Es decir, tú puedes hacer una incisión llamada puede ser mini open en la palma de la mano. Ahí abordas directamente lo que es la fascia palmar y lo que es el ligamento del túnel, el cual procedes a cortarlo. Y puede hacerse ya sea con un procedimiento de cirugía abierta o ahora actualmente se puede hacer con un procedimiento de cirugía artroscópica. Ok. Es más fácil y menos invasivo. Es menos invasivo, el problema es que es más aparatoso. Cuando tú sacas el beneficio, el costo-beneficio, Ujú. si bien es cierto que de repente con la artroscopia tienes una incisión mucho más pequeña que una cirugía abierta, al final el resultado operativo y funcional básicamente se equipara. Ok. Si hay un poco menos de secuela porque recuperas al paciente mucho más rápido. El problema es el costo, porque necesitas un equipo especializado, Claro. que es el endoscopio, Ujú. el aparataje que eso conlleva. Muy bien. Doctor, llegó la hora de hacer nuestra primera pausa. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos acá con el doctor David Vicari conversando sobre el túnel carpiano. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ok, estamos de regreso acá en Vida Funcional con Mer. Recuerda seguirnos en nuestra red social, @TNO Radio, @merlige8 y el Instagram de nuestro invitado de hoy, @doctor abreviado DR Vicari Mano. Ok, hoy estamos conversando sobre el síndrome del túnel carpiano. Doctor, una pregunta. Ahorita, bueno, desde que surgió la pandemia, hemos estado en sobreuso con la computadora, con este tema de las conexiones online y el uso de los celulares en exceso. ¿El uso de los celulares puede afectar este nervio acá? Sí, ahorita está muy de moda el repunte de la tenosinovitis estenosante o enfermedad de Dequervain. Ya va, discúlpeme, pero repita porque eso parece un trabalenguas. Tenosinovitis estenosante o enfermedad de Dequervain. ¿De qué trata ese? Eso básicamente se considera como si pudiera ser como la fisiopatología del túnel del carpo. Ok. Hay una inflamación de la polea a nivel del extensor del pulgar que hace que trabe el movimiento de flexoextensión del pulgar y produzca mucho dolor
Ok. y sensación de adormecimiento, lo que es el dorso del pulgar y el índice, por este movimiento repetido de flexo-extensión del pulgar. Y en este caso me imagino, o sea, que no tiene nada que ver ahora con la edad, porque los chamos son los que están más pegados allí también con el uso del celular. Es más frecuente en la edad adulta, pero ahorita se está viendo mucho es por el sobreuso, sobre todo en los más jóvenes, por el sobreuso del chateo. Claro, y el tema del TikTok y Ajá, todo esto. toda esa cantidad de actividades por sobreuso del celular. ¿Qué se diferencia con respecto al síndrome del túnel carpiano? Con Que, respecto a las sintomatologías. que básicamente la fisiopatología es la compresión del tendón a nivel del tendón del pulgar, mientras que en el túnel carpiano es la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. O sea que en este caso tiene más sintomatologías y es más delicado el síndrome del túnel carpiano. Porque ya se trata de nervios. En caso de no ser tratado el túnel carpiano, doctor, volvamos a nuestro tema, ¿qué riesgo corre la persona? El problema es que en la medida que deja de cumplir con el tratamiento o en la medida que la compresión va aumentando, la sintomatología y la manifestación a nivel de la mano es mucho mayor. Inclusive puede llegar a un extremo de que hay atrofia de la masa muscular de la mano, que conlleva a la inutilidad completa de la mano por falta de fuerza, por falta de la fuerza. Y ya cuando lo dejan en ese estado crónico así más grave, ¿puede ser reversible? Es reversible, pero más lento. Igual tienes que hacer la intervención quirúrgica, liberar toda la fibrosis que tiene el nervio y esperar que de manera progresiva el nervio vaya recuperando su calibre. Imagínate el nervio que pueda tener el calibre de un lápiz, y en el sitio donde está el ligamento del túnel carpiano lo ahorca y le hace como un reloj de arena. Y en ese reloj de arena llega y tenemos que, al hacer la cirugía, esperar que esa forma de reloj de arena se recupere y vuelva al calibre normal del nervio para recuperar la parte funcional. Ok, fíjese que usted al principio comentó una cantidad de sintomatología que bueno, que quizás uno no las tiene todas, pero lo más sencillo es como que esa descarga eléctrica, uno nunca o sea, yo por ejemplo nunca iba a imaginarme que pudiera ser algo relacionado a este nervio o a esta fisiopatología. ¿Cuándo uno debe acudir o consultar con un médico? O sea, 1 o 3 síntomas o ya con uno de los síntomas que usted describió, ¿cuándo ir al médico para diagnosticar? Básicamente el síntoma cardinal que refieren muchos pacientes es el despertar en la madrugada. El paciente te acude a la consulta porque dice, doctor, me despierto a las 3:30, 4:30 de la mañana, teniendo que sacudir la mano, moviéndola, colocándole hielo, arropándomela, para mejorar la sensación de hormigueo y de adormecimiento y entumecimiento de la mano. Ya en ese momento el paciente debería consultar al médico, hacerse su estudio reglamentario, ya sea una rayos X, una electromiografía y sobre todo la evaluación clínica, porque el diagnóstico del túnel carpiano básicamente es clínico. Es clínico, o sea, es con el examen físico. Con el examen físico, el interrogatorio y la explicación que más o menos te dice el paciente. ¿Hay maneras de prevenir esto, doctor? No es tan fácil, porque el problema es que la mano es necesaria para todo. Exacto. La mano es para comer, para vestirse, para trabajar, para producir. Y entonces, por más que tú limites el tipo de actividad, siempre si tienes la predisposición ya genética, siempre vas a tener la posibilidad de que desarrolles el túnel carpiano. Es genético también. Sí, pues hay un componente genético. Es decir, paciente que pudiera tener diabetes, pudiera tener artritis, pudiera tener una artrosis. Eso condiciona que aumente la presión a nivel del túnel y condiciona la sintomatología. Muy bien. Si la persona se descuida y bueno, nunca va al médico y no le para tampoco al hormigueo, a esa sensación de entumecimiento, ¿qué más puede afectar esta compresión de este nervio? Bueno, se llama síndrome porque hay muchas causas y muchos factores que te lo pudieran condicionar. Ahora, el hecho de que tú pierdas el ritmo circadiano del sueño es lo que más agrava el problema, porque el paciente se deprime, la paciente siente que ya es una carga familiar porque ella es independiente y ahora tiene que pedirle el favor a cualquiera que le abra el pote de la mayonesa, que le abra la tapa del frasco porque no tiene fuerza, que le ayude a cargar la jarra del agua porque la jarra del agua cada día pesa más, a pesar que es el mismo litro, cada día pesa más porque la mano cada día tiene menos fuerza. Correcto. O se le quiebran los platos. Entonces, el paciente se deprime y te llega a la consulta deprimido. Doctor, ya yo soy una señora, una vieja, anciana, no tengo fuerza. que no tengo fuerza en mis manos. Y tanto que a mí me gusta cocinar
y tanto que me gusta hacer pizza, hacer dulce, hacer pan, y las manos no me dan. Correcto. ¿Qué hago? Ayúdeme. Imagínese usted, y entonces en este caso afecta el sueño, puede afectar el sueño. Claro, porque la manifestación, el paciente llega cuando el paciente ya la manifestación más frecuente es el despertar en la madrugada, a la hora de máximo reposo, a la hora del reposo del sueño o de la fase REM, el paciente se despierta. Ok, ya vamos a seguir conversando sobre qué otras limitaciones o qué otras partes de nuestro organismo se ven afectadas con este síndrome del túnel carpiano. Vamos a un corte comercial y ya regresamos acá en tnoradio.com en Vida Funcional con Mer. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Y estamos de regreso acá. Recuerda la red social @merlige8, ya le digo la arroba del doctor invitado, se me ha olvidado, de Vicari Mano. Bien, y estamos conversando con el doctor José Vicari sobre el túnel carpiano. El doctor me tiene algo asustado. Yo creo que me voy con el doctor a que me haga un chequeo clínico acá, porque ya llevo dos síntomas, que bueno, pueden estar afectando allí. ¿Qué otra parte de nuestro organismo se puede ver limitada o afectada si tenemos el túnel carpiano ya afectado? Bueno, es algo bastante difuso. La sintomatología casi siempre se concentra a nivel de la mano y muñeca. Pudiera haber dolor reflejo hacia el codo, un dolor reflejo hacia el hombro. Inclusive los pacientes pueden referir dolor cervical por la compresión a nivel Ay, Dios mío. del nervio mediano. Porque si recuerda que el nervio mediano pasa por la muñeca, pero él nace en la columna cervical y viene de la columna cervical a terminar hasta los pulpejos de los dedos. Las personas con rectificación en la cervical pudieran tener compresión del nervio mediano a ese nivel y pudieran tener compresión del mediano al nivel de la muñeca. Entonces una doble compresión. Imagínese usted. El paciente te dice, doctor, yo tengo el brazo esgonzado, esa es la palabra que usa. No tengo fuerza y siento que el brazo está como que pesa más porque no tengo fuerza para levantar. O sea, como un brazo medio muerto, algo así. Ajá, más o menos. Desmayado, no muerto, desmayado. Como desmayado. Entonces le hacen RCP. ¿Cuál sería el tratamiento? No, ahí básicamente, bueno, su buen examen clínico, su electromiografía, que la electromiografía te evalúa el paso del impulso nervioso desde el nacimiento de la columna cervical hasta la finalización en los pulpejos de los dedos. Si hay una alteración de la velocidad en ese camino, tú puedes determinar a qué nivel. Pudiera haber una compresión a nivel del túnel del carpo, pudiera haber una compresión en el antebrazo, pudiera haber una compresión a nivel del codo con el nervio cubital. Entonces, dependiendo de donde haya la disminución de la velocidad, tú puedes inducir qué patología está afectando la parte neurológica. En este caso, ¿qué especialista lo trata? ¿Debe ir a un traumatólogo? ¿Se debe ir a un fisioterapeuta? ¿Cuál primero? Lo ideal sería que lo viera el cirujano de la mano. Okay. En el sitio donde no hay cirujano de la mano, bueno, lo evalúa de manera general el traumatólogo y se le hace la referencia al médico fisiatra. El médico fisiatra lo reevalúa y en base a lo que presente, la sintomatología que presente, más o menos estructura el plan de trabajo que le va a hacer el fisioterapeuta. En este caso, ¿pudiera prevenir o por lo menos disminuir la sintomatología una planificación de fisioterapia para no ser intervenido? Sí, es parte del tratamiento médico. El tratamiento médico te incluye, puede ser el uso de antiinflamatorios esteroideos, puede ser el uso de antiinflamatorios no esteroideos, algo de reposo, las férulas de reposo, más la rehabilitación. Si con todas esas medidas no hay ningún tipo de mejoría, ya se tiene que ir pensando en la parte quirúrgica. Para resolver el problema de manera definitiva. ¿Y en cuánto tiempo después la persona puede reintegrarse a sus actividades diarias? ¿Queda al 100% nuevamente esa mano? Si la tratamos en el tiempo correcto, puede recuperar la parte funcional el 100%. Si es un paciente que tiene un síndrome de túnel carpiano crónico, ya inclusive con atrofia muscular, la recuperación es más lenta porque hay que esperar que
que el mismo nervio vaya recuperando su estructura anatómica original para que todas las fibras nerviosas logren pasar el impulso nervioso a la parte de los músculos de la mano. Claro, y me imagino. Pero en líneas generales, en el postoperatorio inmediato, el paciente recupera la función un 90-95%. Okay. Al tú cortar la presión, quitar el ligamento, que es el que hace la presión sobre el mediano, recuperas 90-95% de funcionabilidad. ¿Y puede volver a reaparecer? No, Nunca más. no. Si hay un paciente que por X o por Y en algún momento, a mí me operaron en una oportunidad del túnel carpiano y me volvió a salir. Probablemente hubo una falla técnica y liberaron, fue la fascia palmar, Okay. creyendo que era el ligamento del túnel y el ligamento nunca lo liberaron. Imagínese. Eso usted. pudiera pasar. Okay. Si en manos de algún especialista no experto en el área, Claro. pudiera pasar que confunda la fascia palmar con el ligamento anular, entonces se considera que quedó operado y el paciente No tiene liberó, un túnel del exacto. carpo, recidivante. Eso es un diagnóstico que no existe. Okay. El túnel del carpo existe, lo operas y lo eliminaste, Muy bien. pero no es recidivante. Me comentaba también que aparece más en la mano dominante, pero hay casos donde se den en ambas manos. Básicamente, si tú eres derecha, haces sobreuso de tu mano, tienes la sintomatología, tienes la presión a nivel del ligamento, tú de manera inconsciente sabes que tu mano molesta cuando la tienes en reposo y empiezas a usar la mano contralateral. Okay. Y llega un momento entonces que vas haciendo todo con la izquierda Sí. y llega un momento que son las dos manos, doctor, pero ahora no aguanto porque yo soy derecha, pero tengo las dos manos que se me explotan. Correcto. Pero es por eso, porque de manera inconsciente dejas de usar la mano dominante y usas la mano Claro, contralateral. empiezas a compensar una cosa o una mano en este Ajá. caso con la otra y entonces vas afectando. Y vas afectando las dos. Okay. Ahora, una persona, me habló en principio que podía ser más en personas de 30 a 40 años en adelante, pero una persona joven, en este caso que bueno, están trabajando muchos con el tema de las redes sociales o depende de otro tipo de actividad, esa parte funcional se puede ver afectada incluso siendo más joven. Si pudiera, porque ahorita inclusive con la pandemia está ahora la moda de hacer actividad deportiva no supervisada, o cada quien hace la actividad deportiva a través de un tutorial Correcto. de YouTube o de alguna otra plataforma y hacen sobrecarga y sobreuso de las así. manos. Es así. Y entonces pueden condicionar los movimientos repetitivos y constantes, inclusive en la actividad laboral, condicionan a que haya túnel carpiano sin necesidad de ser, en el caso de las mujeres, de ser menopáusica. Si tiene su sistema hormonal normal, pero el tipo de actividad manual condiciona que se produzca el túnel. Ajá, buena pregunta la que le voy a hacer. A ver, en este caso, ¿qué tiene que ver la parte hormonal con este nervio, esta compresión de este nervio en el túnel carpiano? Como te comenté hace rato, básicamente por eso es más frecuente en las mujeres, porque tiene el componente hormonal de la progesterona y los estrógenos, Ok, que el hombre no lo tiene, el hombre tiene testosterona. testosterona. Entonces en el hombre pudiera presentarse el túnel del carpo por el tipo de actividad manual que hace. Ok. Sí, sobre todo el martilleo, los martillos Ujú. hidroneumáticos, Sí, que son los movimientos bastantes. repetitivos, el carpintero y ese tipo de actividades hacen que aumente la presión por el tipo de movimiento a nivel del túnel. Ok. En cambio, en la mujer, esas hormonas femeninas tienen que ver con la elasticidad ligamentaria. Por eso es que tú ves que tus amigas de 35, 38, 40 hoy te dicen, oh, Merle, hoy me duele el hombro. No, manita, no me toques porque me duele el codo, me duele la rodilla. Entonces tú ves que va habiendo como una adaptación a la etapa menopáusica Ujú. que se manifiesta de esa manera y empiezan a endurecerse esos ligamentos. Ok. Y al endurecerse el ligamento empieza a comprimir el nervio. Y viene Ya. la sintomatología. Entendido, entendido. A ver, doctor, ya hablamos de los tratamientos y si se puede prevenir. En este caso, ¿cuáles son los especialistas? Habló de un cirujano de la mano. ¿Alguna otra especialista que pueda ver a esta persona, a este paciente y detectar esta sintomatología, este diagnóstico? Bueno, lo que pasa es que de repente, como lo que te expliqué al principio, el síndrome del túnel carpiano es como bastante nombre, pero no precisa, porque cuando tú dices tengo una fractura, tengo un esguince, ya tú tienes un esguince, es un ligamento. Ujú. Tengo una fractura, ya sabes que es el hueso. Correcto. Tengo un túnel carpiano, ¿qué es eso, doctor? Por eso es que hay que explicarle al paciente más o menos de la manera más didáctica para que él entienda. Los pacientes acuden mucho primero al internista, doctor, tengo un dolor en el brazo, tengo sensación del brazo paralizado, tengo un dolor en el pecho, tengo un dolor en el cuello.
Y ahí va migrando de paciente en paciente hasta que finalmente lo evalúa el neurólogo o el internista y lo refiere al cirujano de la mano. O empiezan a buscar por doctor Google. O empiezan a buscar por doctor Google o inclusive piensan que es un hechizo que le han echado. Sí, es verdad. Vamos. Ya te voy a explicar por qué. Ok, vamos a ver, vamos a corte comercial y ya regresamos para que el doctor nos explique qué hechizo nos echan en las manos. Estamos de vuelta en Vida Funcional con Mer. Recuerda nuestra red social, @TNU Radio, @Merlige8 y nuestro invitado de hoy, @DR Vicari Mano. Ok, doctor, cuéntenos, ¿cuál es el hechizo que le echa a la gente en la mano? A ver. Las pacientes llegan a la consulta y me dice, doctor, yo vengo aquí preocupada porque mi vecina, mi amiga, la señora la conserje, la que limpia, me dijo que posiblemente tengo una brujería o un hechizo. Y yo, pero ¿por qué tiene una brujería o un hechizo? Porque tengo dormida nada más la mitad de la mano. Entonces yo no entiendo cómo se me va así. Es un problema de un nervio, como tengo la mitad de la mano dormida y no toda la mano. Entonces, bueno, tú tienes que explicarle que la zona que inerva el nervio mediano corresponde al pulgar, al índice, al medio y a la mitad del anular. Entonces, si tenemos un túnel del carpo, siempre va a haber sintomatología en esta área. Y el dedo meñique y la cara externa del anular siempre va a estar normal, porque eso lo inerva el nervio cubital, que es otro nervio de la mano. Exacto. Entonces ahí tú tienes que explicarle, bueno, que no es ningún hechizo ni nada por el estilo, sino que es la manera como se distribuye el nervio y que el nervio que está comprimido es el nervio mediano. Pudiera haber, bueno, doctor, yo tengo toda la mano completamente dormida. Y tú evalúas al paciente y tiene un túnel del carpo y tiene un síndrome de túnel cubital a nivel del codo. Entonces tiene adormecimiento de todos los dedos porque está comprimido el nervio cubital en el codo y el nervio mediano en la muñeca. Ahorita que nombró aquí el codo, ¿pudiera ser normal o esta fisiopatología, esta patología en los tenistas también? Porque él tiene su propia patología que es el tenista siempre tiene la epicondilitis, que es el codo de tenista. Y pudiera tener un codo de golfista, que es la parte interna del codo, que pudiera condicionar a producir la compresión del nervio cubital. Pero es mucho más frecuente con los ciclistas. Si uno que anda con la bicicleta con la vibración permanente, es más frecuente que tengas un síndrome de canal de Guillain, que es atrapamiento del nervio mediano, del nervio cubital a nivel de la palma de la mano, o un túnel cubital a nivel del codo. ¿Y la presión que ejerce sobre el manubrio, básicamente es por la presión y la vibración. La vibración, Con la vibración de la bicicleta. De la ruta, claro. Muy bien. Doctor, a ver, recomendaciones generales para ya ir aquí casi cerrando a estas personas. Su prevención, si tiene sintomatología. Bueno, básicamente una sintomatología que permanezca en el tiempo, que a pesar de que haga algo de reposo, se tome el paciente algún analgésico antiinflamatorio, vea que la sintomatología persiste, debe preferiblemente acudir al especialista de la mano para la evaluación. Cuando la persona se niega rotundamente a operarse, ¿qué hacer? No es fácil, hay que explicarle, así como más o menos te he explicado a ti para que entiendas la fisiopatología de la enfermedad, y el paciente al final decide tomar la decisión de resolverlo con cirugía. Porque el problema es que el trastorno del sueño es lo grave. Claro. Si el paciente llega a las 10 de la noche y cuando ya dice, ya terminó la noticia, qué tortura, viene a dormir. Sí, porque el tema ahí me imagino que empiezan a tomar ya medicamentos para dormir, pero no están atacando la causa que origina ese insomnio. Y eso es lo que siempre pasa. Entonces tú ves el paciente que llega a las 10 de la noche, llega a las 11 porque él tiene temor a dormir, porque él sabe que si se acuesta a dormir, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana se va a despertar con la mano que le explota. Entonces empiezan a abusar de los somníferos. Correcto. Entonces el paciente anda sonámbulo y no está resolviendo el problema. Entonces tengo un problema de los nervios, pensando que es un problema a nivel del sistema nervioso central, a nivel cerebral. Y resulta que es un problema del sistema nervioso periférico por un túnel del carpo. Qué importante. Entonces fíjate todo lo que conlleva. Claro. Entonces ya este fármaco de los somníferos empieza a crear adicción también y va a ser peor, entonces como dice el remedio, que la enfermedad. Ese es el paciente que va a cualquier cantidad de médicos. Doctor, siento que me explota la mano. Yo le digo a mi esposo, pero él no me cree. Que eso son cosas mías. Sí. Entonces en la madrugada ando trasteando y mi esposo me regaña.
que me acueste a dormir, pero es que yo no puedo dormir porque si me quedo dormida, siento que la mano me explota. Imagínate. Entonces, mientras tengo actividad manual, yo me siento mejor. Pero entonces es el paciente que va alargando la hora de dormir todos los días. Esta noche me voy a acostar a las 2 de la mañana para pararme a las 6. Y se acuesta a las 2 y a las 4 y media está con la mano que se le explota. Imagínese usted. Llega un momento en quedarse los dedos, como decimos así. Se quedan como engarrotados, porque Engarrotados, el problema es que como no hay el paso de la corriente eléctrica a la mano, Ajá. no le llega corriente eléctrica a los vasos linfáticos, a las arterias y a las venas. Ok. Y el retorno venoso se hace más lento. No hay irrigación, exacto. La irrigación está, pero el retorno venoso es lento. Es lento. Por eso ok. es que el paciente cuando se para en la mañana siente que como que tiene un guante puesto o como que la mano está entumecida. Ok. Y en la medida que ella empieza a darle movimiento es que progresivamente a las 6, 6 y media, a las 7, a las 8 logra hacer el puño. Porque ya vació el edema que quedó de la noche Ok. y la mano empieza a empezar a recuperar la parte funcional. Y en este caso sirve algo de frío o de calor, que es lo más recomendable para calmar esa... A veces lo usan, pero el problema es que si le colocas calor, produces más vasodilatación. Y al producir más vasodilatación, tienes más volumen a nivel de los dedos que vaciar. Ok. Entonces lo ideal sería colocarle un poquito más bien de frío Ok. para que el frío te produzca vasoconstricción y te haga el vaciado progresivo de la parte linfática y la parte venosa. Muy bien. Para que baje el edema y pueda relativamente funcionar mejor la mano. Ok, doctor. A ver, doctor, ¿dónde lo podemos contactar? ¿Dónde se encuentra usted ubicado? Denos todas sus coordenadas. Bueno, en la parte privada estoy en el Centro Médico Docente de la Trinidad y en la Policlínica La Arboleda previa cita. Ok. Y en la parte pública estoy de jefe de servicio en el Servicio de Cirugía de la Mano del Hospital Universitario de Caracas Ok. y estoy de jefe de la Unidad de Cirugía de la Mano en el Hospital Militar Vicente Sari en Fuerte Tiuna. Fuerte, Tiuna. Sus Ahí estoy a la hora. contactos, ya lo hemos comentado por aquí. Me pero pueden igual- ubicar por la cuenta de Instagram DR Vicarimano y por el celular el 0412 01 40 740. Y allá con todo gusto puedo atenderlos o darle una orientación vía online. ¿Algún mensaje que quiera dar para las personas que lo escuchan, para sus pacientes? Bueno, simple y llanamente que estén pendientes, no hagan caso a lo que el cuerpo avisa y no dejar pasar las sintomatologías ahí solapadas que al final entonces producen algún problema más grave. Sí, y complican todo el organismo, porque bueno, somos una máquina multifuncional Una máquina integrada. perfecta. Sí, si se daña una rolinera, todo se tranca. Sí. Muchísimas gracias al doctor José Vicari por acompañarnos, doctor. Un placer tenerlo acá en el programa. Esperamos tenerlo con otro Pero no, gracias. tema súper interesante. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, para mí es un placer ayudarlos a aclarar un poquito este tema Exacto. escabroso, que a pesar de que es común y aparentemente muy sencillo, mira, fíjate, ya aprendiste todo lo que puede producir. Sí, no, ya nos vamos a ver por allí por la consulta seguro. Bueno, hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy acá en Vida Funcional Comer. Recuerden que estamos conectados por acá por la señal de tnoradio.com todos los martes y los jueves a las 10 de la mañana. Nos encontramos bajo la dirección general de Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, Antonio Calderón en la ingeniería de sistemas, Roxibel Materano en la coordinación de operaciones, en el control técnico Leonardo Uzcategui, en la coordinación producción de mi programa Bárbara Caguán y bueno, nuestro CEO fundador, nuestro querido Rafael Casela. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana acá en TNO Radio. Recuerda mi cuenta en Instagram @merlig8. Cualquier duda, cualquier información, por allí estamos conectados. Bien, bueno, buen apetito, feliz día y feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Este programa fue presentado por @Wayfitness Caracas. Somos más que un gimnasio. @Lombardo Piso Sportwear. Vístete bien. @NBL Comunicaciones. Cambiemos la forma de expresarnos al hablar. @Superficio. Te ayuda a moverte y a sentirte mejor. @Mermaid Venezuela. Venezuela tiene sirenas.
@dulce piso Caribe, dulce como el Caribe. @borboleta piso SR, luce espléndida. @Luchi oficial, Luchi siempre Luchi. @doctor antivejez, @box.gravity. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.